otro capítulo de Los 12. Estamos acá con Daniel. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Daniel, vos sos psicoanalista, le contamos un poquito a las personas, te dedicás al psicoanálisis, esta rama de la psicología, ¿no es así? Sí, es así. Si bien no el psicoanálisis estricto, Ajá, como se lo piensa generalmente, dirá el psicólogo a que te acueste en una cama y que no hable de psicoanalista, no, claro. ese no, porque bueno, yo básicamente, si bien vengo de esa rama, porque estudié en la Universidad de Buenos Aires, que en ese momento era ampliamente psicoanalítica, todavía lo sigue siendo, Ujú. una de las pocas en el mundo y una de las más importantes en el mundo en cuanto a psicoanálisis. Si bien vengo de ahí, soy también cristiano, soy Sí, eso creyente en es Dios. interesante porque muchas veces esas dos cosas parecen ser incompatibles cuando Sí, se las presentas a alguien más. Para sí, comenzar, antes de desplayarnos en todo dale. esto que nos va a encantar charlar, quería que me cuentes un poquito sobre tu vida, cómo has sido, cómo llegaste a estudiar psicoanálisis, cómo llegaste a ser cristiano, si lo fuiste siempre. Contanos un poquito de vos. Sí, bueno, es una larga historia de 64 años, muchos, Wow. pero bueno, nací en una familia semi-cristiana, que le costó mucho avanzar en el cristianismo, pero de chiquito asistí a la iglesia, todo ese Ujú, tipo de cosas, pero también me pasaron cosas muy serias, fui abusado de muy chico. ujú. Entonces eso hizo que me apartara de la fe, de dejar de creer en Dios, porque Dios dónde está, Siempre la surge esa típica, pregunta. eso, y tal vez, no sé, muy en mi inconsciente, haya sido uno de los disparadores de estudiar psicología. Yo no estudié psicoanálisis, yo estudié psicología y Ah, ok. me dediqué al psicoanálisis. Estudié psicología en una época muy violenta de la Argentina, ¿sí? Por lo tanto tuve que dejar, recomenzar. Bueno, fue una ida y vuelta de muchas cosas, Pasaron un montón de cosas. un montón de cosas en el medio, hasta que decidí volver a estudiar ya, ya siendo en democracia, por lo tanto me Ujú. recibí, pero siempre estaba dentro mío esta cuestión de qué dice la psicología en cuanto a todo lo que a mí me pasó en la vida, pero qué Ujú. decía la fe también, qué decía la religión, ¿no? Y no Claro, un poquito compatibilizar. de cuestionarle a Dios los Sí, porqués también. claro, ¿no? Si la psicología dice que esto es así, ¿cómo está en la Biblia? Entonces me puse a estudiar eso, regresé a un grupo cristiano, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, me incorporé ahí y empecé a estudiar todo lo que es Biblia con Freud y ¿Ahí eras Lacan. estudiante No, o ya te habías no, recibido? no, era estudiante todavía. Ah, Y empecé ahí a ver las primeras cuestiones, hasta que me recibí, seguí avanzando. En realidad no terminé hace 30 años que soy psicólogo y que todavía estudio cuestiones que tienen que ver con cosas que dijo Freud y que son absolutamente visibles en la vida de mis pacientes y de la ujú. gente en general. ¿Dónde estaban en la Biblia? Y viceversa, estas cosas que dice la Biblia o que dice Dios en la Biblia, ¿dónde estaba en Freud o en Lacan? Vos como que querías amigar estas dos cosas Sí. que al parecer no eran amigas. No, y que por prejuicio no son Sí, amigas. El mismo Freud en algún momento habla de estas cuestiones, de la resistencia al psicoanálisis, porque el psicoanálisis, como se mete con lo más profundo de las personas, la mente tiene un mecanismo creado por Dios, porque esto es lo que yo quiero aclarar, que lo que Freud descubre es lo que Dios creó. No es claro, que Freud creó nada. Freud descubre ciertos mecanismos que Dios creó en la mente humana, perfecto. también para defendernos en este mundo como estamos actualmente, no como se hizo inicialmente, pero después, por supuesto, Freud le da explicaciones científicas a por qué existen esos medios en la mente o esos mecanismos, y ya ahí sí se va para mí, se va al pasto, como decimos, o Sí, sea, le da una interpretación errónea para ok, mí. ok. Pero lo que descubre leyes que están en nuestra mente y que se comprueban desde por qué soñamos, a por qué fallamos al hablar, a de por qué tengo un determinado síntoma psicológico, patológico, todas esas cuestiones son el producto de lo que creó Dios, no Freud. Claro. Freud solo lo descubre y eso es lo que yo hice, interpretar, tratar de hacer esta interpretación. Pero lo que me fui encontrando a lo largo del camino son los prejuicios, ¿no? Es decir, Freud en Claro. ciertos ambientes es una mala palabra. Y para mí dejaba de ser una mala palabra porque yo comprobaba en mi propia vida y en la de mis pacientes, vuelvo a decir, voy por el caso, en pacientes voy por el caso 1726. Soy también, ejerzo como forense en un momento donde no existía la especialidad, Mm. pero ejercí, fui perito de parte muchas veces y eso me llevó a la cárcel también hasta para contemplar y ver qué pasaba con esto, ¿no? Con los
prisioneros. con los prisioneros, con la gente que está detenida, que está privada de su libertad, y encontrarme que también los escritos de Freud se comprobaban, pero a la vez también en Dios, ¿no? Claro. Y empezar a ver que tal vez eran No, discursos diferentes, sí. pero estaban diciendo lo mismo, Son ¿no? compatibles en algún punto. Sí, Digamos. pero Freud mismo dice que genera resistencia, porque como nos metemos con lo más privado de los seres humanos, Es como la no- misma mente genera, no puede ser cierto, ¿no? El no puede ser cierto muchas veces sin haber leído, sin haber estudiado, es un prejuicio. Claro. Porque yo tengo que analizarlo todo y quedarme con lo bueno, ¿no? Entonces, Sí, obvio. lo analizo, no lo encuentro, bárbaro. Entonces esto está equivocado, esto no es así, pero la mayoría de la gente que estaba en contra de unir, para mi modo de ver, Biblia con psicoanálisis, yo les preguntaba, ¿pero leíste a Freud? No. Ah, Era porque ¿leíste no la Biblia? conocía. No. Entonces no podés hablar si realmente pongámonos a estudiar y veamos. Y ahí es donde yo encontré que muchas de las cosas que Freud decía de una manera, Dios nos aconsejaba de la misma manera, pero con otras palabras, ¿no? ¿Cuál fue una de estas cosas que encontraste? Y una de estas cosas encontré que, por ejemplo, esto del principio del placer en Freud, ¿no? Él habla de que tenemos una tendencia, que es un principio en la vida, a buscar placer. No explica, bueno, sí, termina diciendo que hay una mezcla con una pulsión de muerte, ¿no? Por eso hay ciertas cosas que hacemos placenteramente, pero que nos producen daño. ¿Dónde lo encuentro en la Biblia yo? Y yo lo encuentro con que fuimos creados para el placer, porque al principio todo era bueno y bueno en gran manera, o sea que era para placer del hombre. Dios no hizo el mundo para él, Él lo hizo el planeta Tierra con todos sus beneficios de Génesis, lo hizo para el hombre, para que el hombre sintiera placer. Después se pervierte con la entrada en el pecado y entonces las cosas empiezan a funcionar como Freud las nombra. A veces es un ejemplo. Como que Nada Freud más. agarra el análisis después del pecado, obviamente. Sí, y no lo termina de concretar porque en su momento hablar de Dios implicaba echarlo de la sociedad científica y él ya había sido echado 2 veces, no quería más y aparte él siendo de base judía no quería meterse con eso. Y entonces empieza a crear un montón de fantasías y de cosas que están absolutamente mal porque crea mitos para dar explicación que en realidad en la Biblia están más claras, Claro. ¿no? Pero otra de las cosas es, bueno, con Lacan, que es un seguidor de Freud, que es el que vuelve a Freud después de muchos años de muerto Freud, porque se había disparado para cualquier lado del psicoanálisis, con Lacan explica que todos tenemos una falta dentro, a todos nos falta un pedacito. Y que ese pedacito que tratamos de llenar con estudiar, con cosas buenas, ¿no? Dice, esa falta inaugura deseos. Si yo no tuviera eso que me falta, no tendría deseos. Y si no tengo deseos, no consigo y me deprimo. Entonces esa falta la relleno con estudiar, con casarme, tener un hijo, comprar una casa, tener un auto, que nunca me terminan de completar, pero que me calman bastante la angustia. Dice, esa falta si se abre mucho me angustia, si se cierra mucho, pero nunca se cierra del todo. Cuando le preguntan a Lacan por qué, de dónde viene esa falta, él dice, bueno, es la teta, ¿no? Que cuando estábamos con la teta en la boca de mamá, cuando recién nacimos, nos sentimos completos, y esa es la sensación que vamos a buscar toda la vida, pero en realidad nunca estuvimos completos porque la teta no es nuestra. Y la deja ahí. No se mete con la humanidad, se mete con el hecho puntual. Claro. Ahora, cuando vamos a la humanidad, ¿y esto dónde comenzó? Y la verdad es que está bien que todos tenemos esta falta que nos hace desear y que por otro lado, cuando no encontramos lo que deseamos en cosas buenas, nos lleva a desear cosas malas, pero siempre en la búsqueda del placer, ¿no? Siempre buscando el placer. El sentirnos completos, en realidad no llega a decir que la completud en el ser humano fue en el Edén. Él no se mete con eso, puede meterse en religión. Pero es como que las dos cosas llega a un punto en el que parece Se que se encuentra, después se queda ahí porque no se mete con los temas religiosos, pero en realidad nosotros perdimos la completud cuando salimos del Edén, cuando decidimos no seguir a Dios y perdimos estar frente a Dios cara a cara y lo que nos falta en realidad no es ni una casa, ni un auto, ni una pareja, ni nada, sino que lo que nos falta para ser completos es la presencia de Dios, que por ahora está entre paréntesis, ¿no? O sea, ¿llegará el día en que estemos completos de nuevo? Sí, por supuesto. Mientras tanto, todo lo que dice el psicoanálisis lo vemos un poco reflejado en la Biblia. Es decir, podríamos, hablando con las personas que nos están viendo, podríamos decir que si ellos tienen una vida cristiana, podrían llegar a sentirse más completos. Mira, hay un dato muy importante, y se lo digo a todos los que están mirando. Hay un dato muy importante y que nos sirve.
Fíjense, hay cuestiones que son totalmente paralelas, ¿no? Sí, Porque Freud y Lacan hablan de la teta porque se pone en la boca, entonces todo lo que pase por la boca de alguna manera va a desangustiar. Entonces el psicoanálisis lo que hace con el paciente es hable. Uno se sienta y lo primero que le claro, dice es hable, porque hablar nos desangustia. En claro, realidad el psicoanálisis tiene que ver con esto. Pero ¿qué lo encontramos en la Biblia? El Señor nos dice, bueno, vétete en tu cuarto, cierra la puerta y habla a Dios otra vez al hablar, ¿no? Y fíjate que tiene que ver con la boca porque lo que nos sacó de esa completud fue que la humanidad decidió comer un fruto que estaba prohibido como claro. una prueba de fe, decidió comer ese fruto, ¿no? Y es todo lo que pasa por la boca, ¿no? Mm, Entonces encontramos otro paralelismo en esto, en el que el hablar cura, pero entonces encontramos que el psicoanálisis dice, bueno, vengan a mi consultorio a hablar, que es lo que yo aconsejo, vengan a mi consultorio a hablar, y yo les aconsejo que eso no alcanza, que hay que hablar eso mismo con Dios, porque siempre que claro, uno tenga un referente tan fuerte como creer que hay un ser superior que me escucha, que me va a hacer bien, que espera que yo le hable, no porque lo necesite, sino porque claro. yo necesito hablar, cierra un poco esa falta que se abrió en el Edén y que va a ser cerrada de nuevo cuando Cristo venga. Entonces, Ujú, muy para mí, interesante. no todo el tiempo es contradictorio, sino que hasta a veces es complementario. Complementario. Vos mencionabas que vos sentiste, cuando lograste unir estas dos cosas, sentiste esta completud, ¿no? Sí, Lo mencionabas. ¿De qué manera lo sentiste? ¿De qué manera cambió tu perspectiva de las cosas? sí. Bueno, yo vivía con este arrastre de lo que me había pasado de muy chico, entonces entender ciertas cuestiones que planteaba el psicoanálisis, porque yo iba a mis psicoanalistas eh, comunes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Estándares, y no sentía esa paz todavía, si bien iba a terapia y hablaba, hasta que me acordé de mis cosas de infancia y Ujú, empecé a hablar lo que hablaba con el analista, lo hablaba después con Dios en mi cuarto, ¿no? ujú. De forma audible que yo me escuchara hablarle. Le Sí, decía cada escucharse a barba, uno mismo es escucharse a uno importante mío, porque, y nada de pedir, pedir, agradecer, agradecer en el nombre de Dios. Solamente eso no, porque a mí me dijeron de chico que tenía que hablarle como un amigo. Y a un amigo uno no le pide y le agradece nada más, uno le claro, habla. Y me enojaba con Dios y le decía, pero ¿dónde estabas vos cuando de mí me hacían tanto daño? claro. Y empecé a sentir paz. Y empecé a sentir que tenía que perdonar a mis abusadores, no para justificarlos, sino para sentir paz yo. Claro. Y empecé todo este trámite analítico con Dios, ¿no? Que me hizo mucho bien, y empecé a sentir paz. Empecé a sentir paz. Y hoy soy una persona Ujú. nueva en este sentido, donde puedo enseñar que esto de hablar con el analista hace bien, pero hablar con Dios es el complemento ideal del análisis, ¿no? Ujú. Vos mencionabas el orar, también el leer la Biblia Sí, puede ayudar sí, mucho. porque yo todo esto lo sé a partir de haber escarbado en la Biblia, a ver dónde dice esto, ¿no? Ujú, Fíjate que Freud dice en un momento con respecto a los fóbicos, dice que una manera de no curarlos, pero sí de ayudarlos, él utiliza, por supuesto, nombres científicos, cosas, le pone palabras que uno no usa a diario, pero claro. porque es el tecnicismo de esta técnica que es el psicoanálisis dentro de la psicología. Y él dice, bueno, al fóbico, ustedes saben lo que es, una persona que tiene miedo y que lo paraliza ese miedo, Ujú. siempre a un objeto. Hay que libidinizar el campo del fóbico. Uno, ¿Qué quieren? exacto, amarlo, quererlo, Ok. hacerlo sentir confiable, hacerlo sentir que eso que él teme no es así, pero acompañarlo en esa cuestión, ¿no? El que sienta que el que lo ama Ujú. lo está ayudando. El amor cura, dice, porque a Freud una de las últimas frases que le preguntaron antes de morir y me llamó mucho la atención, a Freud le preguntaron, bueno, díganos, doctor, ahora que ya llegamos como, usted ya está enfermito, se está por morir, Ok. díganos una frase que sea contundente, que reúna todo, ¿no? Todo el psicoanálisis en pocas palabras. Y él dijo, el amor cura. Mm, Y uno dice, qué linda frase, suena frasecita de Facebook, ¿no? Suena muy sí, linda para ponerla, pero cuando uno lo analiza, encuentra en la Biblia que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea,
si yo amo al fóbico, al que tiene temor, echa fuera el temor. Lo dice la Biblia, lo dice Freud de otra manera, porque no lo puede decir como lo dice la Biblia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero Sí. en realidad lo que está diciendo es esto último que dijo antes de morir, ¿no? Es decir, lo que cura es el amor. Y créeme que yo con mis pacientes llego a una relación amorosa, entre comillas, Ujú. donde se pone en juego mucho lo que sé, pero también el afecto, la empatía y un montón de cosas que hablan otras escuelas, y el paciente se siente que va O avanzando en sea que su vida. tuviste casos en los que el amor cura. Es que no encuentro otra forma yo. La Mm. verdad es que mis pacientes fueron curados por Dios. Para mí esta es mi interpretación. Pueden estar de acuerdo mis colegas o no, o la gente en general, pero cuanto más lo amé al paciente, más se curó, o más Mm. rápido. He sacado gente de la droga en 6 meses y hoy forman familias cristianas. Y no es porque yo tenga poderes, no los querría porque es muy difícil eso, pero el poder de Dios a través del amor de las personas es maravilloso y yo lo he podido Las comprobar. personas logran hacer esa conexión también. Sí, si no la hacen conmigo y yo con ellos es imposible. Me hace recordar en una materia, nosotros que tenemos materias cristianas, digamos, que nos enseñan, y nos mencionaba el profesor que San Agustín Sí, mencionaba que tenemos un amor desordenado, sí, ¿no? Que primero hay que amar a Dios, después a uno mismo, después a las cosas, y después no me acuerdo qué otra cosa era, pero eran 4 sí, cosas. Entonces nosotros a veces colocamos, por ejemplo, el yo arriba de sí. Dios, o las cosas arriba del yo, y entonces como que se En ese van... desorden no hay paz y Ujú. por lo tanto no hay salud mental. Lo que pasa es que hay algo que hay que entender muy bien, y Freud lo dice de otras palabras, pero en la Biblia y en todas las religiones Ajá, podemos encontrar que no existe persona sin Dios. ok, ¿Sí? Podemos no tener al Dios verdadero, wow. pero algo va a ocupar ese lugar. Y ese es el problema. Si las cosas no ocupan el lugar para las que fueron hechas, el que se desajusta soy yo. Yo puedo tener un hijo en el lugar de Dios. Yo puedo tener un auto, una profesión. Puedo Siempre tenerme a mí algo va a estar mismo. ocupando el lugar de Ese Dios. trono alguien lo ocupa. No Mm, puede quedar vacío. El ateo me dice, no, yo no creo en ningún Dios, a mí no me vengan a hablar de Dios. Bueno, algo ocupa ese lugar. Puede ser un hijo o él mismo, pero claro. siempre ocupa. Lo que nosotros estamos viendo y comprobando cada vez más en esta humanidad que cada vez uno ve que está, la ciencia avanzó de un modo que uno podría decir, pero qué bien, deberíamos estar felices y la Sí. humanidad está cada vez peor, cada vez hay más suicidio, más droga, más violencia, cuando estamos alcanzando niveles de intelectualidad y de avance científico impresionantes, cada vez estamos peor en ese sentido, porque en vez de colocar las cosas en su lugar, estamos entronizando, poniendo en el trono las Exacto. cosas que no corresponden. Entonces se desequilibra y produce en estas cuestiones. Si yo Mm, pongo el placer por mí mismo, sin importarme el otro, por ahí si tengo problemas recurro a la cocaína, a las drogas, al alcohol, claro. para olvidarme del problema, ¿no? Pero ahí me estoy olvidando que tal vez yo no tendría que estar sentado ahí, Mm, tendría que estar sentada otra persona, sí. ¿sí? Es un poco también, me parece, el mundo como que está polarizado, Sí, podríamos decir, ¿no? Entonces, admitir que crees en Dios tal vez te pone en un lado del polo que no es el que la gente más acepta, esa sí. aceptación La misma social. Ujú. resistencia que tenemos con el psicoanálisis, ¿no? Vos Exacto. podés hablar de espiritualidad, te lo va a aceptar mucha gente. ¿Querés? Ay, Gracias. Te lo va a aceptar mucha gente. Ahora, ujú. hablas de Dios y genera un, ya me están tratando de llevar a alguna iglesia. ¿Sí? No es mi caso, no es mi caso. Me pasa con pacientes que no tienen fe. Y yo digo, mira, yo te voy a hablar de espiritualidad y te voy a hablar de Dios porque que yo creo en Dios y si no te gusta, bueno, tendrás que buscar otro en la lista, pero para mí Dios está ¿Y dentro de la cómo has terapia. abordado a esos pacientes que no quieren que le hables de Dios? Ah, no, no los abordo yo, los aborda Dios. Ah, Mirá, te cuento un caso de una persona que me permitió contarlo siempre, porque ella vino a mi casa, a mi consultorio, que estaba en mi casa en Buenos Aires, y me dijo, acá veo muchas Biblias, ¿eh? Sí, le digo, yo soy un ujú. psicólogo, psicoanalista cristiano. A mí no me vas a hablar de Dios, si no, yo no sigo. No, no, está bien, como usted quiera. Y lo único que yo le decía cuando se iba, o sea, la Ajá, escuchaba, participaba, yo soy un psicoanalista por ser cristiano que participo, no es que me pongo a escuchar y nada más, sino que yo les sí. participo, de ahí la violencia a veces que tiene este acto, violencia en el buen sentido, si es que existe. Es decir, la persona se siente a veces como tocada por mí y yo siempre les digo, te vas a ir amándome mucho y odiándome mucho por las cosas que te digo. Pero bueno, yo se iba, esta persona, esta mujer, una mujer mayor, y yo le decía, solamente
bueno, hasta la semana que viene si Dios quiere. Era solo eso. Bueno, se fue ablandando con ese, y Dios quiere, ya empezaba a decir Dios en terapia, lo empezaba a nombrar, no mucho, y yo, ¿usted me dijo que no le hable de Dios? Sí, la Pero gente tiene curiosidad. entonces esperé que la curiosidad fuera lo suficientemente grande como para que empezara a preguntar, hoy es miembro de una iglesia cristiana, hoy es una mujer feliz, mayor y feliz, porque estaba absolutamente resentida con todo lo que le había pasado en la vida, muy depresiva y ansiosa, más allá de la medicación que tomaba. Entonces, hoy está feliz y siempre dice lo mismo. Y pensar que yo empecé a creer en Dios, empecé a meter a Dios en mi vida para resolver y tener paz, porque esto es lo que produce, más allá de las religiones, más allá de las iglesias. Yo estoy hablando de Dios, ¿no? Sí, eso es Empecé a interesante. tener paz porque vos solamente me decías hasta la semana que viene si Dios quiere. Entonces digo, Dios hace su obra ahí también. Sí, Fue Él, no fui yo, ¿no? Fue interesante. convirtiendo ese corazón y aparte íbamos trabajando sus temas, ¿no? Que eso no tiene nada que ver. Sí. He notado mucho que las personas suelen distanciarse de Dios por causa de una percepción que tuvieron en cuanto a la religión. ¿Viste? Sí, A mí también me gusta siempre cuando hablo con otros jóvenes o cuando hablo con ex cristianos, ¿no? Mencionar la diferencia entre Dios y, la iglesia. la iglesia. ¿Cómo piensas en estas cosas vos? La verdad es que me pasa lo mismo, porque a mí también me pasó. Yo Claro, decía, uy, a mí me hicieron de todo, me abusaron, me hicieron de todo y la iglesia a mí no me dio nada. ¿Y Dios dónde estaba? claro. ¿No? Hasta que mucho tiempo después me di cuenta que Dios había estado al lado mío sufriendo conmigo. Mm, Pero lo tenía, por alguna extraña razón que yo desconocía en ese momento, tenía que dejar pasar ese hecho, mm, tenía que pasarme lo que me pasó para ser el que soy. Uno puede decir, pero estás justificando. No, no estoy justificando, pero yo puedo entender a un abusado y a un abusador en una cárcel de mm. una forma distinta porque me pasó. No lo escribe un libro, lo escribe Daniel Carrizo. ¿Te tocó Entonces, hablar con algún abusador en algún... sí, 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 en la cárcel seguro. Mm, Y con abusados a diario porque el 70% de la población mundial está siendo abusada. Entonces, todos, de alguna manera, no siempre sexual, ¿no? Pero siempre me encuentro con lo mismo, ¿no? El mismo discurso que tuve yo, claro. ¿no? ¿Dónde estaba la iglesia que al final no me dieron bolilla, no se fijaron en mí, hacían bullying, ¿no? Y encontré que, bueno, el problema es mirar al ser humano, y es otra vez lo mismo que te decía recién, es colocar al ser humano en el lugar que no tenía que estar, porque el Claro. ser humano no O me sea, puede esperar más de los demás de lo esperar que ellos más pueden dar. y esperar del humano lo que tendría que esperar de Dios. Wow. Entonces, tal Ujú. vez colocando las cosas en su lugar empezaron a variar. No es que no los amo, pero sé que no me pueden dar lo que me falta, porque lo que me falta es Dios, no lo tiene ningún ser humano. Mi esposa me ama y yo la amo, pero no es lo que me falta. Aunque la cultura me diga, no, pero es tu media naranja. Bueno, yo le digo medio quinoto porque es chiquitita y es medio ácida. Pero yo le digo, pero bueno, aunque la parezca el medio quinoto mío, no lo es. Mi completud no lo es, no está en la chica de la que me enamoré, no está en los hijos que tuve, Los no está, papás, los papás. no, está en Dios. ¿Ellos me ayudan? Sí, me siento complementado, pero completo en Cristo. Nada más. Entonces, cuando empecé a saber eso, me di cuenta que a mis abusadores los tenía que perdonar, Mm. por ejemplo, ¿no? Porque los había colocado en el lugar del malo y el malo era otra persona que los había usado para hacerme daño. Wow, qué interesante esa parte. Sí, fue Satanás. No Mi solamente enemigo no ponemos, son mis claro, abusadores, mi enemigo es Satanás, igual que Dios porque soy un hijo de Dios. Entonces, poner las cosas en su lugar, ¿no? Y entender que la psiquis tiene que ver con equilibrio y que cuando vos conseguís cierto equilibrio tenés paz y esa es la mejor manera de vivir. Encontré lo que es para mí en esta universidad la frase lema mía, que es la felicidad no es una emoción, la felicidad es una decisión y para mí tiene nombre propio y se llama Jesucristo. amén. Genial, Daniel. Te juro que podría hablar horas sobre No, esto ahora porque no es que me muy tengo que ir al interesante. consultorio. Bueno, sí, ya llegamos al final. Muy bien. Te agradezco un montón por No, tu no, nada. tiempo y porque creo que este mensaje es muy importante, creo que este mensaje puede cambiar vidas realmente. No sé, las personas que nos estén viendo o que estén viendo esta parte, creo que realmente puede ayudar a muchas personas a entender cómo organizar su mente, su corazón, su vida. Así Déjame que decirles algo a la gente en te dejo, particular, te dejo. ¿sí? No se queden con el dolor que les han causado. No se queden con el dolor que ustedes hayan causado.
hay paz y hay garantía de felicidad en Cristo. Y si necesitas ayuda profesional, búscala. Tal vez al primero que encuentres como psicólogo no te sirva, no te guste, no te busca otro. Y busca otro, pero busca en esta vida es búsqueda todo el tiempo. Y la búsqueda más importante es la búsqueda de Dios. Yo te garantizo, por mí, yo soy testigo de eso, yo soy el mejor testimonio de que esto existe y yo te lo garantizo. Gracias, Daniel. Gracias Gracias. a ustedes. Nos vemos. Adiós.